Señoras y señores, programa número 12 de Mentes Inquietas. Ya llevamos 12 y hoy con un temazo, el misterio de los gigantes, que estábamos Javier y yo deseando abordar esta también gran incógnita, enigma de la humanidad. ¿Existieron o no existieron los gigantes? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues encantado, sí, el día, noche, lo que sea. El tiempo se ha hecho relativo. Es relativo, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Seguro. Pues encantado. Yo recuerdo hace unos programas que salió el tema y estuviste comentando y yo estaba intrigado. Digo, quiero saber más de los gigantes. Hay mucho que decir, ¿eh? Si hace falta en otro momento abordamos sobre esto. Bienvenidos tanto en la radio, en la televisión, en podcast, en YouTube, desde donde nos recibas también en nuestra web, Vida RTV. Y ya sabes que en Mentes Inquietas hablamos de temas que nos parecen, pues eso, interesantes y que nos motivan a aprender, a buscar más. ¿Quieres proponernos algún tema? Lo puedes hacer en el WhatsApp de este medio de comunicación, Radio Vida 678-711-683, que Javier y yo, como Mentes Inquietas, el matemático, yo pues un poco de todo, un pastor, periodista, escritor. Así es. También soy una mente inquieta. Oye, los únicos hallazgos reconocidos que yo sepa, aceptados por la comunidad científica, parecen ser los de Chiba, Java y Australia. En la década de 1930, el paleontólogo Ralph von Koenigsland descubrió 3 enormes muelas humanas en China. Estimó que sus propietarios, que vivieron medio millón de años atrás, según sus cálculos, habían medido al menos 4 metros. Les llamó Gigantopithecus, o gran mono. En 1941 desenterró en Java el fragmento de una mandíbula que conservaba 3 dientes, un poco más pequeños pero aún así enormes. Llamó a su hallazgo Meganthropus, u hombre gigante de Java. Y para sorpresa de todos, junto a los restos aparecieron herramientas como hachas, cachiporras, azadas y cuchillos que pesaban hasta 18 kilos, lo que descartaba que se tratara de restos de un mono. Por último, en Australia, en Bathurst, se halló también junto a unas herramientas un gigantesco molar que, según los expertos, podría haber correspondido a un ser humano de 7,5 metros de altura y 500 kilos de peso. Más allá de estos hallazgos hay, bueno, pues como tenemos ahí en la imagen, estas piedras grandes, impresionantes, que, pues, ¿cómo se pueden mover esas piedras? Es una de las incógnitas. Baalbek, entre 1.000 y 2.000 toneladas, se le llamó Triliton. Esto está en el Líbano. Imagínate, es una sola pieza de entre 1.000 y 2.000 toneladas. El misterio es cómo se movió, quién lo movió. Luego hay un montón de hallazgos apócrifos, por decirlo así. Sí, bueno, efectivamente, hay muchísimos. Por ejemplo, a mí me recuerda a un investigador ya clásico que se llama Däniken, apellido von Däniken. Yo tengo aquí un librito suyo, él fue muy famoso en los años 70-80, que tenía sacó también documental, libro, Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, es su libro más conocido, y él efectivamente investigaba en diferentes partes del mundo cosas que no tenían sentido, como por ejemplo eso, ¿no? Piedras enormes, cómo se podían haber movido. En todas partes, incluso en Egipto está el templo de Abu Simbel, las mismas pirámides, cómo se construyeron. Y claro, este hombre lo que pasa es que la interpretación que hace es una interpretación extraterrestre, se va al exterior, a lo extraterrestre, ¿no? Pero el misterio está ahí, Entonces hay que sopesar diferentes hipótesis porque no hay nada explicado al respecto. Bueno, en la Biblia tenemos referencias, por ejemplo, de Deuteronomio 2, 10 y 11. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaron emitas. Luego en el versículo 20 y 21 del capítulo 2 de Deuteronomio, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron zomzomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Y un último versículo en Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro,
¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. O sea, otro gigante. Luego tenemos, por supuesto, a Goliat y sus hermanos. Tenemos a los de Hebrón que venció Caleb para poder tomar esa tierra. Pues gigantes en la Biblia diferentes. Los valientes de David también enfrentaron gigantes. La pregunta es, ¿existieron o no? ¿Y cuál fue su origen? Sí, sí. Hombre, la existencia, de hecho, vamos a ver, se conoce por el libro récord de los Guinness que hubo un hombre de unos 2,70 m. Se conoció al menos. Con lo que llaman el gigantismo, ¿no? El gigantismo. Lo que ocurre es que el gigantismo entra en contradicción, por ejemplo, con el famoso Goliat. Goliat, la Biblia dice que tiene 16 codos y un palmo. Aproximadamente esos son 3 metros. Uno podría pensar, bueno, este pobre hombre a lo mejor tenía un problema hormonal, pero es que las personas que tienen ese tipo de problemas hormonales tienen dificultad para moverse. Son torpes. Son torpes. ¿Cómo podía tener esa armadura Goliat? ¿Cómo podía tener esa fuerza? Y era el campeón de Era los el campeón. filisteos. Es decir, algo contradictorio. Es decir, entonces se supone que estos gigantes que aparecieron, como has comentado, los anaquitas, los semitas, los refaítas, los zonzomeos, forman parte todos de diferentes familias que fueron evolucionando de un ancestro común y que se movían aproximadamente entre 3 y 4 metros. Su altura podría llegar hasta 4 metros. Quizás más de 4 metros sería ya una cosa exagerada porque físicamente serían muy torpes, ¿no?, para moverse. Uh-huh. Y el origen, pues yo me iría a Génesis 6. A Génesis 6, ahí es donde creo donde está la clave de dónde vienen los gigantes. Antes de entrar ahí, tenemos también lo que se considera la primera pieza literaria, la epopeya de Gilgamesh, o poema de Gilgamesh. Es una narración acadia en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh. También era sumerio y considerado un gigante, precisamente. Fíjate que es curioso, siempre este tema ha estado como en la preocupación o en la imaginación de los seres humanos, el tema de los gigantes. En la literatura antigua, pero sobre todo en los dibujos que se han encontrado. Cantidad de grabados de gigantes. Y se sabe que son gigantes porque se comparan a lo mejor con otros hombres más pequeñitos, porque tienen una indumentaria extraña. Que no, herramientas que son, o cascos en la cabeza. Es decir, son seres que habitaron, que se supone que habitaron, pero que bueno, que ha pasado tanto tiempo que no sabemos. Y en la Biblia no tenemos ni uno bueno, ¿eh? Ojo con esto. Sí, sí. A pesar de ese libro maravilloso, Un monstruo viene a verme, sí, que es un gigante bondadoso, pero en la Biblia no hallamos un gigante bueno. Hay algo en su genética, hay algo ahí en su herencia que los hace altamente peligrosos. Por cierto, tenemos un vídeo que has traído, ¿no? Sí, hombre, hay muchos vídeos de fantasía, pero hay uno que surge la duda de si está manipulado o no, porque es un vídeo muy antiguo, creo que es japonés, de un japonés gigante que era conocido allí, y bueno, cada uno puede juzgar si cree que el vídeo es real o no es real, pero bueno, ahí lo suelto. Vamos a verlo y os remitimos a YouTube si nos estáis escuchando en radio y en podcast, que en nuestro YouTube de Vida RTV, ahí tenemos estos programas de Mentes Inquietas. Qué fuerte, nos hemos quedado aquí. ¿Cómo te has quedado, Pepi?
con la cara cuadrada, dice ella. Sí, la verdad es que... Exactamente el doble de una persona Más o normal, menos, ¿no? además tiene una corpulencia extraña, los hombros, ya a saber si es verdad o no es verdad, pero Sí. se cuenta, por ejemplo, a ver si encuentro la anécdota, de que, Flavio Josefo, que fue un historiador judío muy importante, Sí. hablaba en antigüedades judías, efectivamente, de que habían conservado huesos de gigantes, como has comentado, muelas, y se sabe por Plinio, famoso escritor también latino, que encontraron un gigante de 2,7 metros que lo llevaron al emperador Claudio. Lo encontraron en Arabia, y porque entonces los emperadores pues les gustaban las cosas exóticas, las cosas fuera de lo normal. Entonces hay documentación antigua de que habían personas de estatura, gigantes. Sí. También tenemos este comentario de los pasajes que hemos citado. Los versículos muestran que los refaítas eran más altos que los habitantes de otros pueblos conocidos por los israelitas y que la traducción frecuente de gigantes es por tanto justificada. Los comentaristas sugieren que los tefaítas habrían construido muchos de los monumentos megalíticos que se encuentran en Transjordania, especialmente los dólmenes en las cumbres de los montes. Estos últimos eran tumbas formadas por grandes losas de piedra con forma de una habitación. 4 losas formaban esas tumbas, por decirlo así, y cómo nos preguntamos cómo, ¿no?, movían esas piedras, pues explicaban que a través de la fuerza, de la corpulencia de estos gigantes. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué no hay hoy en día gigantes? ¿Por qué se extinguieron y por qué no hay más hallazgos? Esto a mí también en un momento dado me resultó llamativo, como, fíjate, si tú crees en la existencia de gigantes, es como algo que despierta tu fe. El más interesado de que no se crea que existieron los gigantes es Satanás, el diablo. Claro. Porque si uno cree en la existencia de gigantes, empiezas a tener la palabra de Dios mucho más en cuenta, diciendo, wow, pues esto es verdad, tengo quizás que abrir mi corazón y mi entendimiento a cosas que juzgaba por cuentos. Efectivamente, porque salen más de un pasaje. Inclusive hay un libro que está considerado deuterocanónico, que es el libro de Baruch. Y en el libro de Baruch, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 26-28, hace una referencia a los gigantes interesantes. Dice, hablando de la tierra de Canaán, dice, allí nacieron famosos gigantes expertos en guerra. No eligió Dios a ellos ni les enseñó la ciencia. Murieron por no tener prudencia y por locura. Wow. Y dice el porqué. Fueron imprudentes, fueron locos, y entonces Dios no los eligió. Se extinguieron. Sí, wow. Claro, la palabra para gigantes en Génesis capítulo 6 es la palabra Nefilim. Sí. Nefilim, sí. Los hijos de los dioses, por decirlo así, y para los judíos, y aparentemente de la unión de los hijos de los dioses como de los ángeles con las hijas de los hombres, nacen por una parte los Nefilim, que serían los gigantes, y por otra parte los Giborim o los Gibor, que son como héroes dotados de gran sabiduría, dotados de una capacidad de liderazgo, como el gran Nimrod, que fue uno de los reyes, una figura muy de anticristo, porque fundó Babel y fue un poderoso cazador contra Dios. Sí. O sea, en el origen de esta civilización tenemos la Torre de Babel, y tenemos ciencia que luego el mismo Dios, ese mundo antidiluviano, tuvo que ponerle un fin, porque tuvieron un avance, un desarrollo, una revolución, pero inflamada por un conocimiento oscuro que tuvo que acabar en algún momento en el diluvio y empezar de nuevo con el arca, ¿no? Entonces, después del diluvio siguen habiendo gigantes y siguen habiendo Gibor o Giborim, como el mismo Nimrod, pero cuidado que su origen es oscuro, su origen
¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo has estudiado tú, Javier, esto? Sí, bueno, la referencia básica es como el capítulo 6 de Génesis, los primeros versículos, donde ahí habla de que los hijos de Dios, y además hijos de Dios hace referencia a ángeles, porque en Job también aparece lo mismo, se fijaron y tuvieron relaciones con hijas de Adán, es decir, hijas del hombre. Y nacieron los Nefilín. Nefilín, como has comentado, viene del verbo nafal, que es caer. Es decir, los hijos de los caídos. De los caídos. De los ángeles caídos. Entonces, aunque se les ha llamado gigantes, sobre todo a la tradición de la Biblia de los 70, se empezó a llamar gigantes. También parece que faltan algunos datos que luego se han complementado con otros libros, pero en sí la Biblia es infalible. Es decir, lo que pone en la Biblia es lo que Dios quiso que se supiera. No obstante, hay otras lecturas. Hay un libro apócrifo que se llama el libro de Enoc, que hace referencia al gran patriarca Enoc, que era el padre de Matusalén y abuelo de Noé. Y entonces, bueno, eso es un libro donde sale una narración más completada, donde se va diciendo un poquito, se va detallando qué es lo que pudo pasar ahí. Si quieres, hablamos un poquito. Sí. Ya digo, esto es un libro... Por supuesto, yo tengo mi propia teoría, sí. Que cuidado, sí, no es doctrina, no es algo que de esto vayamos a hacer ni mucho menos una discusión, pero tengo mi propia teoría. ¿Qué es lo que has leído o te parece más llamativo del libro de Enoc? El libro de Enoc, que bueno, realmente hay 3 libros, pero el principal, el primer libro de Enoc, ahí habla de que una serie de ángeles liderados por un tal Serniaza hicieron como una especie de pacto entre ellos, vamos a decir un pacto como un pacto de sangre, ¿no? Con 200 ángeles para tener relación con mujeres y que no, en fin, que no saliera de ahí. También se dice que le enseñaron las artes, le enseñaron a maquillarse a las mujeres, incluso hay alguna referencia de que le enseñaron el tema del aborto, de cómo quitar criaturas del vientre. Es decir, es impresionante cómo ya ahí ya se está diciendo que corrompieron la humanidad se fue corrompiendo. Que es el hecho que la Biblia no nombra que todo se fue corrompiendo, pero no explica tampoco el porqué. Simplemente que se multiplicó la violencia. Quizá porque a Dios no le interesa entrar en detalle en eso. Lo importante es la enseñanza de que Dios limpió. Pero ahí sí que hace referencia un poco a lo que pudo pasar. Es curioso, por ejemplo, yo he estado investigando, porque, por ejemplo, en la Edad Media, grandes teólogos como Santo Tomás y otros le daban vueltas a cómo podían ser que seres espirituales, aunque fueran ángeles caídos, cómo podían tener relación, o sea, cómo podían procrear con mujeres. Y le daban vueltas. Y, por ejemplo, llegaron a la conclusión de que había unos tipos de demonios que se llamaban incubos y los súcubos. Entonces es una especie de mezcla de que unos se hacían pasar por hombres y otros se hacían pasar por mujeres, para tentar a los hombres y tentar a las mujeres, y así tener relaciones. Una cosa muy extraña, no deja de ser hipótesis, ¿vale? Pero bueno, no sé si... Es algo un poco extraño, lo puedo decir un poco. Es como el demonio íncubo, que es como el demonio masculino, y el súcubo, demonio femenino, se le llama súcubo, ¿no? Entonces parece que el demonio femenino recogía de un hombre real su esperma, lo transmitía a otro demonio masculino que depositaba en una mujer. Entonces, al final es como si fuera una operación casi in vitro, pero pasando por las manos de estas fuerzas demoníacas. Y eso es lo que... Pero bueno, eso no deja de ser especulación. Esto es especulación. Especulación de cómo se hizo. Pero lo que viene bíblicamente es que pasó. No se sabe cómo fue, ni lo que hicieron entre sí, pero lo que está claro es que la tierra se corrompió. Y también explica un poco toda la mitología de otros tiempos. Si toda la mitología griega, la mitología que podemos encontrar en otros países, esos héroes tienen ahora sentido, cobran sentido, como una generación perdida que estuvo ahí y que se perdió. Fíjate que para yo comprender este tema o desde mi punto de vista de alguna manera asimilarlo, hay 2 cosas que fueron fundamentales. Una es el tema del 666. Sí.
y otra es los 3 tipos de infierno. El tema de... Voy a empezar por el final. Los 3 tipos de infierno. Está el definitivo, el lago de fuego. Está el temporal, digamos que antes del lago de fuego, donde van las personas que mueren sin Cristo, que mueren sin haberse reconciliado con Dios, sin arrepentimiento. Se puede llamar la región de los muertos, el Seol o el Hades. Pero luego está el abismo, cárceles que son especiales para determinados ángeles caídos, determinados espíritus que eran hijos de Dios, eran ángeles buenos, pero se rebelaron contra Dios. Dice, no conservaron su señorío original. Y no solamente se refiere a que no se mantuvieron en fidelidad a Dios, sino que esos ángeles caídos, esos demonios, esos espíritus, traspasaron ciertos límites y el Señor tuvo que juzgarlos y mandarlos a una cárcel. Recuerda cuando en el endemoniado gadareno, que eran una legión, 2000, sí, más de 2000. Y dice, no nos mandes al abismo antes de tiempo. O sea, el mismo Satanás había hecho algo que había traspasado un límite en un solo cuerpo humano, que estuviesen operando más de 2000 demonios, creando un monstruo que tenía aterrada toda Decápolis, la zona de Gadara. Y tanto es así que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, tenemos que ir al otro lado, tengo que poner en orden esta situación. Aquí hay algo, así como el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento extraordinario, lo que estaba pasando con ese personaje, que luego queda libre y en su sano juicio, era algo que había pasado un límite. Y le piden permiso de ir a los cerdos, sí, y no nos mandes al abismo antes de tiempo. O sea, los mismos demonios tenían miedo de ir a una cárcel en donde habían apresado a otros demonios en determinados momentos de la historia. Por ejemplo, antes del diluvio, para mí, hubieron ángeles que pasaron un límite, y aquí viene lo del 666. Sí. Como el ángel es, o sea, el espíritu, no, partimos de esta base, Satanás puede modificar, deformar, pervertir, pero no puede crear vida. No es autor de vida, no tiene la capacidad de crear vida. Y por otra parte, el espíritu no tiene cuerpo. El espíritu son seres con otra naturaleza, eterna, inmaterial, intangible. Pero 6, un hombre, 6, una mujer, y 6, un demonio. Estoy hablando de modificación genética. Creo que de ahí viene lo de los Nefilim, sí, y de ahí viene también lo de los Giborim o Gibor. Creo que hubo algún tipo de modificación genética y Dios tuvo que, esos demonios que habían pervertido su naturaleza, la naturaleza del ser humano, la reproducción normal entre un hombre y una mujer, habían introducido algún tipo de conocimiento especial y de modificación genética, que eso lo estamos haciendo ya los seres humanos. Sí. Sí. Los mandó a la cárcel, a los abismos antes de tiempo. Y de ahí entonces, por eso no hay un gigante bueno, porque detrás hay un origen 666. De hecho, el anticristo es una especie de Nimrod, es una especie de hombre con una presencia, una carga terrible demoníaca, y un hombre con un poder de persuasión y con una especie de unción diabólica, sí, que va a haber. ¿Sabes que dicen en la historia de Nimrod, dicen que la madre de Nimrod era, bueno, se mira a mí, no sé si era la madre o la esposa, pero ahora no recuerdo bien, pero dice que la madre estaba casada con un brujo, con un sacerdote que lo poseyeron espíritus o fantasmas, y que fruto de esa posesión diabólica y de unirse con la madre, nació un Nimrod con unos poderes especiales. Y cuando leí eso, que viene evidentemente de escritos sumerios, sí, antiquísimos, esto me confirmó. Satanás no puede.
un espíritu no puede copular con una Sí, mujer y sí. no tiene esperma Efectivamente. para dejarla embarazada. Pero ¿qué tal si hubo algún tipo de modificación genética, algún tipo de avance científico de fruto de un conocimiento especial que hizo que nacieran humanos especiales, humanos más grandes, más fuertes o más sabios o líderes especiales, los Nefilim y los Giborim, los Gibor? Y de hecho, cuando tú estudias la descendencia de Caín, que descubrieron, por ejemplo, ciertos instrumentos musicales, construyeron ciudades, se cree que en pocas generaciones hubo un avance impresionante en esos pueblos antiguos y que eso es fruto de haber sido ayudados por demonios, por ángeles caídos que estaban inflamando el conocimiento, pero un conocimiento, de nuevo, aparte de Dios, en rebelión contra Dios, que desemboca en una civilización anticristo, antidios, que el Señor tiene que ponerle fin, porque si no, hoy no sé lo que seríamos, o directamente la Tierra estaría destruida. Esta es mi teoría, mi hipótesis sobre los gigantes. Muy interesante, porque es una hipótesis que tiene cierto parecido con el autor que he nombrado antes. Lo que pasa es que el tal Däniken y otros lo atribuyen todo a seres extraterrestres, de otros planetas. Y los demonios, en un sentido, claro, son extraterrestres. Pero no son humanos. Pero no son humanos. O sea, no son humanos, no tienen son materiales. No son materiales. Naturales. Pero al final viene algo. Pasa, por ejemplo, con las líneas de Nazca. Quienes hicieron las líneas porque sabían que iban a ser vistas desde arriba. Hay muchas manifestaciones de que desde arriba sabían que nos estaban vigilando, que nos estaban viendo. Entonces son muchas las manifestaciones. ¿O qué me dices de ciertos dioses y diosas que tienen un gran parecido en la cultura egipcia y la cultura maya o inca? Y tú dices, es el mismo perro con distinto collar, o sea, con otro nombre, pero los han pintado iguales. Sí, sí. Que para mí no se trata de extraterrestres, se trata de revelaciones demoníacas. Demoníacas. Y una cosa que me acaba de venir a la mente. Si ellos sabían, igual que nosotros sabemos que Dios solo hay uno, ¿por qué el pueblo, por qué esta civilización antigua le llamaban dioses? Porque ellos querían ser como Dios. Totalmente. Esa es una prueba. Ellos querían ser como Dios. Eran dioses porque ellos quisieron aparentar ser Dios. Era su ambición. Era su ambición. Incluso en el libro este de Enoc, el mismo Enoc es puesto por Dios para avisarle. Hay algunos de estos gigantes o de estos demonios que tienen sueños premonitorios de que va a venir la gran inundación, ¿no? Un juicio. Un juicio. Y Enoc en estos libros le advierte. Pero ellos no hacen caso y entonces ya viene Rafael y otros ángeles y ya acaban con ellos o los mandan efectivamente al infierno. Entonces se puede sacar de unos sitios, se puede sacar de otros. Es curioso porque es como un puzzle en el que no lo veremos completamente, pero todo va encajando, ¿no? Me estoy acordando de una anécdota de un hombre que estaba muy malito, ya moribundo, ¿no? Y dos amigos discutían estos temas, sí, y no se daban cuenta de que el hombre todavía los escuchaba y podía incluso hablar con ellos aunque estaba muy débil. Y creo que alguna vez lo he contado en otro programa, y dijo, esto yo pronto lo sabré. Estaban preguntándose cómo serían ciertas cosas del cielo y de los ángeles y no sé qué, y el hombre los estaba escuchando ahí más para allá que para acá y dijo, esto yo pronto lo sabré. Efectivamente. Pues mi despedida es que estas cosas en algún momento las sabremos. Así es, así es. Yo creo que la Biblia da pinceladas, que es lo que nosotros necesitamos saber para nuestra vida, que después podemos investigar, podemos encontrar por aquí y allá, pero a veces nos podemos liar. O sea que no sabemos dónde está la verdad. La verdad está reservada. Está reservada por Dios. ¿Me dejas que termine con un 777? Venga, 777. Explícame. 777, mira. El Señor es como que se emparenta con una casa, la casa de Abraham, sí, y hace un milagro para que ese hombre estéril, ese hombre ya anciano y esa mujer estéril
puedan tener un hijo que es un milagro, Isaac. Y de esa descendencia va a venir el Cristo. Y el Señor también se emparenta con otra casa, la casa de David. Y de ese linaje son José y María. Un hombre, una mujer, que tienen una historia de Dios 7 y 7. Pero ahora el Espíritu Santo va a dejar embarazada a María. Va a dejar embarazada a María ya no con José, sino con una semilla santa, sin pecado, del mismísimo Dios, creada, porque Dios sí que es el autor de la vida, creada por el mismísimo Dios, y de ahí nace el Cristo. Lo del anticristo es una imitación, 666, sí. Pero en Jesús tenemos el 777, Dios emparentándose con los hombres, Dios hecho hombre. Esto es un misterio, pero de ahí viene nuestra salvación. Totalmente. De hecho, se puede hacer se puede comparar lo que estamos hablando de Génesis 6 con Jesús y con la encarnación de Jesús, lo que estás diciendo. Entonces salen efectivamente como al contrario. Una cosa es al contrario de la otra, ¿no? Lo que estás diciendo. He encontrado algún otro también, por ejemplo, los nefilines eran los hijos de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. La primera es una unión contra natura. Y la segunda es una unión supranatura, es decir, más allá de naturaleza. Qué ¿no? bueno. Ajá. La primera es una unión satánica de lo espiritual con lo material. Y la segunda es una unión divina de lo espiritual con lo material. La primera unión fue hecha por lujuria, al desaparecer lo espiritual a lo animal. Y la segunda fue hecha por casta unión, para elevar lo animal a lo espiritual. Qué bonito. Los actos primeros dieron lugar a los gigantes, hemos dicho, según la carne. A razas o a tipos de hombres que acaban siendo destructivos, siempre con una semilla de maldad, efectivamente, de violencia. Pero la encarnación dará lugar a la progenie de gigantes en el espíritu. Sí, los gibor de Dios, que no son fuertes en sí mismos, pero son fuertes en Dios. Efectivamente. Los gigantes fueron guerreros en guerras materiales. Ahí podemos ver, por ejemplo, la descripción que hace la Biblia de la armadura de Goliat, que es muy detallada. Sin embargo, los cristianos serán héroes y mártires y guerreros en una lucha que no es contra los poderes de este mundo. Y podemos ver la descripción que hace Pablo de la armadura del cristiano. Entonces, se puede contraponer una cosa con la otra. Claro, ¿no? porque de esa unión de Dios, dejando por el Espíritu Santo embarazada a María y nace Jesús, ha seguido todo un linaje. Sí. Que son gigantes en el espíritu o héroes en el espíritu, en este sentido positivo. Y es el linaje que empieza, como dices, con Abraham, por ejemplo, con la promesa de Abraham. Entonces así es. Yo creo que todo se cierra y de alguna manera vemos como siempre cómo el diablo ha estado imitando, queriendo imitar, sí, haciendo algo al estilo de, pero haciéndolo mal. Qué bueno. ¿Cómo no? Qué bueno. Pues, y también, fíjate que para mí, uno de los síntomas de que nos acercamos al fin es la manipulación genética. Sí. El hecho de que el hombre esté avanzando tanto en todo este tema genético, yo creo que ya ha pasado y ha supuesto el que Dios diga, hey, ya, hasta aquí, que estáis como cruzando unas líneas sagradas. Si a los ángeles los detuvo y los echó al abismo, a los hombres yo creo que cuando llegue el ser humano a manipular su propia naturaleza o la de la creación de una forma perniciosa, destructiva, el Señor va a decir, ya es la hora de volver. Efectivamente. Recuerdo que hicimos un programa sobre eso. Quizás ese es el sombrero cuando hablamos de Mickey, el sombrero del mago, porque Dios pudo hacerlo, Dios pudo sacar a Eva de Adán. Él fue capaz, por ejemplo, de la encarnación de la Virgen, ¿no? De María, pero el hombre lo que hace es fastidiarlo, igual que hicieron... Intentarlo, efectivamente. Sí, pero el hombre lo hace malamente. Queremos crear vida, sí. y lo que hacemos es atentar contra la vida. Oye, qué bueno, mira que es un tema muy profundo, muy misterioso, sí. Pero que acaba dando gloria a Dios como todos nuestros temas. Amén, así Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Oye, vamos a hacer 2 más para completar esta temporada. Venga. ¿Qué te parece si adelantamos al menos uno de los temas? Genial, porque haríamos 14, que son 7 y 7. Bueno. Nos acercamos al número... múltiplo. Nos acercamos al 777. Es un múltiplo bonito. Bonito, muy bien. Y hablaremos acerca de...
Pues yo creo que la sabiduría humana y la sabiduría divina, que son muy diferentes una de la otra, ¿no? Las diferentes caras del saber. Bueno. Puede ser un bonito programa. Bueno, buenísimo. Por ahí nos moveremos, así que os emplazamos a la semana que viene aquí en Mentes Inquietas. Un abrazo muy fuerte, un abrazo gigante. Gigante, gracias.